Los limpiaparabrisas libraban una batalla perdida contra la lluvia de octubre mientras Harold Whitman conducía su viejo Buick por la Ruta 9. A sus 62 años, había visto muchas tormentas en su vida, pero esta parecía especialmente empeñada en hacerle la vida imposible en su trayecto vespertino. La radio crepitaba con alertas meteorológicas, y Harold bajó el volumen, prefiriendo el repiqueteo rítmico de las gotas de lluvia en el techo. Fue entonces cuando la vio. Una figura menuda se alzaba bajo la luz parpadeante de la farola en la parada de autobús. El pulgar se extendía esperanzado hacia el escaso tráfico. Su ropa estaba empapada y sostenía lo que parecía ser una pequeña bolsa de lona contra su pecho, como un escudo contra el mundo. Harold llevaba casi 30 años conduciendo por esa ruta. Primero, como un padre joven que corría a casa para cenar con su esposa Margaret y sus 2 hijos, y ahora, como viudo que se tomaba su tiempo para regresar a una casa vacía. Había pasado junto a innumerables autoestopistas a lo largo de las décadas, siempre con un saludo cortés y una silenciosa oración por su seguridad. Pero algo en la postura de la chica, la forma en que sus hombros se curvaban hacia adentro, la expresión de agotamiento y derrota, lo hizo levantar el pie del acelerador. ¿Qué habría dicho Margaret?, se preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Su difunta esposa tenía una habilidad asombrosa para detectar a las personas necesitadas, y jamás habría pasado de largo ante alguien que estuviera sola con semejante clima. Harold se detuvo, bajando la ventanilla del copiloto lo justo para que su voz se oyera por encima de la tormenta. «Señorita, ¿necesita que la lleve a algún sitio?». La chica levantó la vista y a Harold le sorprendió su juventud. No tendría más de 19 o 20 años, con esos rasgos delicados propios de viejos retratos familiares, no de esquinas empapadas por la lluvia. Su cabello oscuro caía en mechones mojados alrededor de su rostro y sus ojos reflejaban un cansancio que parecía mucho mayor que su edad. «No quiero molestar», dijo, con la voz apenas audible por encima de la lluvia. «Para nada», respondió Harold con dulzura. «Voy para el pueblo. Suba antes de que se resfríe». Dudó un instante más, luego se apresuró a rodear el asiento del copiloto. Mientras se acomodaba en el desgastado asiento de cuero, Harold notó que temblaba y extendió la mano para tomar la vieja manta de lana que guardaba para emergencias. «Toma, envuélvete en esto. Hay un termo de café por si quieres un poco aún caliente». «Buenos días». «Gracias», susurró ella, aceptando ambas ofrendas con las manos temblando ligeramente. «Soy Sara». «Harald», dijo él, incorporándose al tráfico. «Harold Whitman. Y antes de que te preocupes, no te haré ninguna pregunta que no quieras responder». Durante los primeros kilómetros, viajaron en un cómodo silencio. Harold mantuvo la radio a bajo volumen, escuchando el tipo de jazz suave que a Margaret siempre le había encantado. Mientras Sara tomaba sorbos de café y contemplaba el paisaje borroso por la lluvia, él la miraba de reojo en el reflejo de la ventanilla del copiloto y reconoció algo que había visto en el espejo durante los primeros meses tras la muerte de Margaret. La mirada de alguien que había perdido su ancla en el mundo. «Mi abuela solía decir que la lluvia lava las penas de ayer», comentó Harold en voz baja. «Nunca le creí del todo hasta que fui mayor». Sara se giró para mirarlo y, por primera vez, su expresión se suavizó. «Parece sabia». «Oh, era única. Sobrevivió a la Gran Depresión, crió a 6 hijos, casi sola cuando mi abuelo enfermó. Tenía esa manera de hacer que todo pareciera manejable, ¿sabes? Como si, por muy mal que se pusieran las cosas, siempre hubiera un mañana». «Yo tuve a alguien así», dijo Sara con voz nostálgica. «Mi tía abuela Ellaner. Me enseñó a tocar el piano, me contaba historias de sus viajes por el mundo cuando era joven. Siempre decía que la bondad era el bien más preciado que una persona podía dar». Harold sonrió. «Parece que tu tía y mi abuela se habrían llevado de maravilla». Mientras seguían por la carretera, Sara poco a poco empezó a compartir fragmentos de su historia. Había crecido en un mundo de privilegios que Harold apenas podía imaginar. Colegios privados,
casas de verano y unas expectativas que pesaban más que cualquier corona. Pero recientemente descubrió que la fortuna familiar que le habían prometido heredar venía con condiciones que no podía aceptar. «Quieren que me case con alguien», explicó, con la voz cada vez más firme. «¿Un acuerdo comercial? ¿En serio? Alguien que pueda ayudar a expandir el patrimonio familiar. Dicen que es tradición, que es lo que se espera de alguien en mi posición». Harold asintió pensativo. Había vivido lo suficiente como para comprender que el dinero podía ser una prisión tanto como la pobreza. «¿Y qué quieres?» «Quiero enseñar música a niños. Quiero vivir en un lugar tranquilo donde pueda tener un jardín y tal vez un perro. Quiero elegir mi propio camino, aunque signifique renunciar a todo lo demás». Hizo una pausa y luego añadió en voz baja: «Sé que suena tonto». «No suena tonto. Para nada», respondió Harold. «Suena a alguien que sabe lo que quiere». Atravesaron 3 pueblos pequeños antes de que Sara le pidiera que se detuviera en un restaurante que parecía haberse quedado estancado en los años 50. Mientras comían pastel de carne y puré de papas, Harold compartió historias de sus hijos, ya adultos y dispersos por todo el país, y de las pequeñas alegrías que había descubierto en la jubilación. Habló del trabajo voluntario que hacía en la escuela primaria local, leyéndoles a niños que le recordaban a su infancia. «Yo de joven», dijo mientras terminaban su tarta. «Sabes», dijo, «la escuela donde soy voluntario siempre busca profesores de música. No pagan mucho, pero hay un pequeño apartamento encima de la tienda de música del centro. El dueño lleva meses intentando alquilarlo». Los ojos de Sara se iluminaron por primera vez desde que la recogió. «¿De verdad? ¿De verdad? Y resulta que conozco bastante bien al director. Fuimos miembros de la junta parroquial juntos durante 15 años». 2 horas después, Harold aparcó frente a una modesta casa victoriana en la calle Maple. Por fin había dejado de llover y las estrellas empezaban a asomarse entre las nubes. «Esta es mi casa», dijo. «Puedes quedarte en la habitación de invitados todo el tiempo que necesites. Mañana, si quieres, puedo presentarte a algunas personas que quizá puedan ayudarte a empezar». Sara miró la casa, con su cálida luz del porche y sus jardineras que, incluso en otoño, mostraban señales de haber sido cuidadas con esmero. «No puedo aceptar su hospitalidad sin decirle la verdad», dijo en voz baja. «Mi apellido es Petton, como en Petton Industries». Harold guardó silencio un largo rato, asimilando la información. Había oído hablar de la familia Petton. Claro, su nombre figuraba en edificios y cimientos por todo el estado. Pero al mirar a la joven a su lado, solo vio a Sara, cansada y buscando un lugar al que pertenecer. «Bueno», dijo finalmente, «supongo que eso hace que esta noche sea aún más especial. No todos los días un viudo tiene la oportunidad de ayudar a alguien a encontrar el camino a casa». 3 meses después, Harold estaba sentado en la primera fila del auditorio de la escuela primaria, escuchando a su joven amiga dirigir a los alumnos de 32º grado en una animada interpretación de la canción de este anciano. Sara había cambiado su ropa de marca por suéteres cómodos y zapatos prácticos, y Harold nunca la había visto tan feliz. Después de la función, ella lo encontró entre el público. «Gracias», le dijo, dándole un abrazo como no había recibido desde que sus hijos eran pequeños, agradeciéndole todo. Harold sonrió, pensando en Margaret y en lo orgullosa que se habría sentido de la decisión que había tomado aquella lluviosa tarde de octubre. A veces reflexionaba que los viajes más importantes comienzan con un simple acto de bondad y la sabiduría de saber que todos, sin importar las circunstancias, merecen un viaje seguro a casa. Afuera, comenzaba a caer la primera nieve del invierno y Harold le ofreció el brazo a Sara mientras caminaban hacia su auto. El día siguiente traería nuevos retos y oportunidades. Pero esa noche, eran simplemente 2 amigos que habían encontrado justo lo que necesitaban en la compañía del otro. La bondad que mostramos a los desconocidos a menudo regresa a nosotros de maneras inesperadas. No como una recompensa,
sino como la silenciosa satisfacción de saber que elegimos la compasión cuando el mundo nos dio todas las razones para mirar hacia otro lado.